Todos tenemos miedo de fracasar. Pero ese miedo no tiene por qué paralizarnos. Muchas veces es solo ruido creado por ver las historias perfectas de otros y compararlas con nuestros tropiezos diarios. En este libro vas a encontrar una manera sencilla y humana de mirar las caídas como información valiosa. No como un final, sino como la caja negra que te dice qué cambiar, qué conservar y cómo volar de nuevo. Aquí no hay discursos grandilocuentes ni fórmulas mágicas, sino ejercicios prácticos, preguntas claras y ejemplos que suenan a tu vida. Desde el pequeño proyecto que no funcionó hasta la decisión que te dio miedo tomar, para que conviertas cada golpe en aprendizaje y confianza. Si te gustaría dejar de huir del error y empezar a usarlo a tu favor, te invito a acompañarme en este viaje para aprender a pilotear con más calma y más valentía. Capítulo 1. El mito del despegue perfecto. ¿Te ha pasado abrir el celular y sentir un pequeño puñetazo en el estómago al ver otra nota sobre un unicornio local? Lo ves, la foto perfecta, la sonrisa, el titular brillante. Y de inmediato aparece esa mezcla rara de inspiración y al mismo tiempo de miedo. No llego a eso, te dices. ¿Qué estoy haciendo mal? Esa sensación no es casual. Es el efecto de una narrativa que nos vende saltos gigantescos y finales felices envueltos en confeti. La prensa, las redes, hasta las charlas motivacionales arman una historia que resalta el primer plano y borra el detrás de cámaras. Pero lo que esa historia oculta y lo que necesitamos ver es el montón de horas feas, los errores ridículos, las decisiones torpes, las puertas que se cerraron y las noches en vela que nadie muestra en la foto. Imagínate que estás viendo el resumen de un partido en la tele. Solo ponen los goles, las asistencias perfectas y la celebración final. Nunca te muestran los entrenamientos con lluvia, las discusiones tácticas, los tiros al arco que se estrellaron. Ahora piensa que sin querer, comparas tu práctica bajo la lluvia con el clip de los goles. Esa comparación es injusta, y además, es dañina. En la escena tech de muchos países de Latinoamérica, la presión es doble. Por un lado hay expectativas enormes, inversores queriendo escalas rápidas, medios celebrando éxitos meteoríticos, equipos que viven con la idea de crecer ya. Por el otro, está la realidad de mercados complejos, falta de infraestructura, marcos regulatorios cambiantes y recursos escasos. Cuando juntas esas dos cosas, el ruido del éxito y la dificultad real, el miedo se inflama. No solo temes fracasar, te aterra la idea de que el fracaso te mate profesionalmente, socialmente, hasta te borre de las conversaciones. Pero aquí va algo crucial. Ese miedo es, en gran parte, una ficción colectiva. Nos han vendido el mito del despegue perfecto, el momento en que todo encaja de golpe y la empresa despega hacia el cielo sin turbulencias. La vida real, y más aún la vida real en emprendimiento, no funciona así. Las startups se construyen con pequeñas correcciones, con pivotes que nadie aplaude, con experimentos que fallan antes de enseñar. El problema es que el mito nos deja paralizados. Si creemos que existe un despegue perfecto, entonces cualquier despegue incompleto se siente como fracaso absoluto. Y cuando algo se siente absoluto, no lo tocamos. Piensa en alguien que conoces. Puede ser un amigo, un colega, incluso ese fundador del que tanto se habla, y recuerda su foto de portada, feliz, exitoso, en una conferencia. Ahora imagina que le preguntas en privado, ¿cómo fueron sus primeros meses? Lo más probable es que te cuente historias de desorden, de errores tontos, de malentendidos con socios, de clientes que no pagaron. Esas historias no aparecen en la nota, pero son las que realmente cuentan. Son las que hacen que el éxito sea posible. Cuando lees una historia de éxito como si fuera un pase de magia, te robas el permiso de equivocarte. Porque si el estándar es la perfección, entonces cualquier tropiezo se siente como catástrofe. Y eso genera comportamientos que te mantienen en un lugar seguro pero inmóvil. No lanzas ese producto mínimo viable, no admites que algo salió mal en una reunión, no compartes la verdad con tu equipo. Te vuelves experto en esconder fisuras en lugar de aprender de ellas. La buena noticia es que hay una salida concreta y simple. Cambia hacia quién te expones. Si sigues consumiendo historias que solo muestran la parte bonita, te alimentarás de una dieta que te debilita. Haz lo contrario, busca relatos que muestren heridas, no solo trofeos. Y no estoy hablando de morbo, hablo de honestidad. Comparte y consume relatos sobre errores, sobre ajustes, sobre decisiones que no funcionaron pero que enseñaron algo. Puedes empezar hoy mismo.
Deja de seguir una cuenta que te hace sentir insuficiente y reemplázala por alguien que cuente los fracasos con la misma naturalidad que los éxitos. Verás cómo, poco a poco, tu sensación de que todo debe ser perfecto se suaviza. Antes de que pienses que esto es solo psicología bonita, déjame decirte por qué funciona. Cuando el entorno nos muestra que el error es ocultable y vergonzoso, nuestro cerebro amplifica la amenaza. Pero cuando el entorno normaliza el error, la amenaza se reduce. Es una cuestión de contexto social. Si todos a tu alrededor admiten fallas como parte del proceso, tú tendrás menos miedo de admitir las tuyas. El aprendizaje se convierte en una práctica colectiva en lugar de una vergüenza privada. Permíteme contarte una historia rápida. Conozco una emprendedora que lanzó una app con mucha ilusión. El primer lanzamiento fue un desastre. El onboarding era confuso, los usuarios se perdían y las métricas de retención eran horrorosas. En lugar de esconder los números, ella los mostró al equipo y dijo, «Ok, esto pesta, ¿qué vamos a probar mañana?». No hubo castigos, solo curiosidad. Mejoraron una parte, luego otra, y tras varios intentos, la retención empezó a subir. Si hubiera esperado a presentar algo perfecto, quizá nunca habrían aprendido que sí funcionaba. Esa honestidad inicial fue lo que les permitió iterar rápido. Ese ejemplo nos recuerda algo importante: fallar en público, en un ambiente que no te la pida por ello, acelera el aprendizaje. No es que el fracaso sea glamoroso, es que ocultarlo alarga el camino. Y en un mundo donde las oportunidades requieren velocidad para aprender, ocultar el error puede costar caro. La vulnerabilidad estratégica, admitir que no supiste, es aire para la innovación. Ahora quiero que hagas un pequeño ejercicio aquí conmigo, en voz alta si quieres. Piensa en ese highlight reel al que te comparas. ¿Es una cuenta de Instagram, un titular, la historia de un conocido? ¿Qué parte de esa historia crees que no te están mostrando? Y ahora piensa en una caída tuya que escondes. ¿Qué aprendiste realmente de ella? ¿Hay algo que hoy, gracias a ese tropiezo, haces mejor? No te apresures a responder, deja que la pregunta te roce. A menudo la respuesta es más generosa de lo que creemos. Muchas veces, lo que llamamos fracaso es en realidad señal de que estamos intentando algo fuera de lo cómodo. Si te metes en nuevas arenas, vas a coleccionar tropiezos. Es normal. El problema es cuando esos tropiezos los interpretas como prueba de incompetencia en lugar de información útil. Cambiar esa interpretación es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. No te conviertes en alguien inexperto por fallar. Te conviertes en alguien que está aprendiendo activamente. Quiero que imagines por un momento que el éxito es una película de viajes. No es la escena del triunfo la que revela el camino, sino la edición detrás de cámaras. Verías mapas marcados con desvíos, noches en que todo salió mal y arreglos improvisados a las 3 de la mañana. Si aceptas esa película completa, tu manera de tomar decisiones cambia. No vas a buscar atajos para parecer perfecto, vas a buscar evidencia para aprender. Antes de terminar, regálate un gesto práctico. Elimina de tu feed hoy una cuenta que te deja con mal sabor. Sustitúyela por una fuente que cuente procesos, no resultados. Elige usar la palabra sustituir, porque no es suficiente con criticar lo que miras. Tienes que llenar ese lugar con algo más sano. Y si te da miedo compartir una falla propia, empieza pequeño. Cuenta una anécdota a un colega, escribe una nota interna en tu equipo o publica una reflexión sincera. Verás que la respuesta suele ser comprensión, ideas útiles y, lo más curioso, alivio. Al final del día, el mito del despegue perfecto nos roba el permiso de aprender en público. Nos transforma en espectadores ansiosos en vez de en pilotos que corrigen rumbo. Cambiar esa mirada no es un truco motivacional, es redefinir cuáles son las reglas del juego. Si empiezas a comparar tu práctica con el detrás de cámaras, no con la foto final, tus decisiones serán más generosas y más valientes. Entonces, cuando te topes mañana con otra historia perfecta, respira y pregúntate, ¿qué no me están mostrando? ¿Cuál es el highlight reel al que me comparo? ¿Y cuál es una caída mía que en realidad me enseñó algo valioso? Si puedes nombrarlo, ya le estás quitando poder al miedo. Y recuerda esto, no necesitas un despegue perfecto para volar. Necesitas permiso para equivocarte, y luego las ganas de usar lo aprendido para mejorar el próximo intento. ¿Te animas a empezar hoy? Capítulo 2. ¿El piloto? No el avión. ¿Alguna vez te has dicho, no soy bueno en esto, y lo has dejado ahí como si fuera una sentencia? Esa frase pesa como una losa, ¿no?
Imagínate ahora a un piloto por primera vez en la cabina. No nace sabiendo cómo manejar una tormenta. El piloto aprende a leer instrumentos, a anticipar vientos, a corregir el rumbo cuando todo tiembla. No cree que el avión haga el trabajo por él. Sabe que su habilidad es lo que permite que el avión llegue a destino. En el emprendimiento pasa algo similar. Confundimos el proyecto con la persona. Creemos que si la cosa falla es porque nosotros no servimos. Esa es la trampa del pensamiento fijo. Te convence de que tus capacidades son una foto inmóvil. Pero hay otra forma de ver las cosas. Existe una mirada que te permite aprender, ajustar y volver a intentarlo. A eso le llamamos mentalidad de crecimiento. Y funciona como el entrenamiento del piloto frente a la turbulencia. Un piloto de mentalidad fija piensa que o tiene talento o no lo tiene. Un piloto con mentalidad de crecimiento piensa que cada hora en la cabina suma experiencia, incluso cuando mete la pata. Cuando te caes aprendiendo a hablar en público, cuando tu primera presentación es un desastre, no es una prueba de incompetencia. Es información. Un piloto no celebra porque nunca haya tenido problemas. Celebra porque aprendió de cada problema. La habilidad se construye con práctica, con retroalimentación y con la humildad de mirar lo que salió mal sin convertirlo en culpa. Recuerda una habilidad que hoy dominas pero que al principio te costaba horrores. Tal vez fue andar en bicicleta, o cocinar tu primer plato decente, o cerrar una venta que te daba pavor. ¿Recuerdas cómo empezaste torpe, inseguro, cometiendo los mismos errores una y otra vez? Y sin embargo, con procedimientos simples y práctica, mejoraste. Eso demuestra algo muy claro. No viniste al mundo con esa habilidad en la mano, la aprendiste. Si pudiste aprender eso, puedes aprender otras cosas. La diferencia está en la narrativa que te cuentas. Si cada error lo interpretas como prueba irrefutable de incapacidad, te bloqueas. Si lo interpretas como dato útil, avanzas. Cambia la frase "no soy bueno" por "no lo he aprendido todavía" y notarás que algo en tu cuerpo se afloja. Esa simple reescritura no es una muletilla, es una herramienta que altera tu disposición para intentar otra vez. Piensa en cómo habla un piloto consigo mismo después de una aproximación complicada. No se dice "fallé", se dice "esto pasó". ¿Qué información tenemos? ¿Qué pruebo en el próximo vuelo? Ese modo de hablar nos ayuda a dejar la culpa afuera y traer la curiosidad adentro. La curiosidad es el combustible del aprendizaje. No quiero que lo tomes como un discurso motivacional vacío. Hay trabajo duro detrás, estudio, práctica deliberada, pedir retroalimentación honesta. Un piloto no improvisa donde la vida está en juego, ensaya procedimientos, repite simulaciones, escucha a instructores. En la vida profesional, puedes hacer lo mismo en versión accesible, practicar presentaciones con un colega, grabarte para revisar, probar versiones pequeñas de tu producto. La idea no es eliminar el miedo, la idea es aprender a usar el miedo como señal de que estás intentando algo que merece cuidado, no como señal de que debes huir. Cuando la turbulencia aparece, el piloto no se paraliza ni abandona la cabina, ajusta controles. Del mismo modo, cuando algo sale mal en tu proyecto, no abandones tu puesto de mando. Revisa los instrumentos. Y aquí viene un punto clave. El fallo no te define. Define tu próxima decisión. Un aterrizaje incómodo te da datos para ajustar el flap o cambiar la aproximación la próxima vez. Si cogerás una lección de todo esto, que sea esta. Observa lo que pasó y pregunta qué te está diciendo. No te quedes en el juicio moral. Entra en la curiosidad diagnóstica. Puede que sientas vergüenza al principio. Es normal. Pero recuerda, la vergüenza es una emoción social que se intensifica cuando creemos que estamos solos en el error. Cuando compartes lo que salió mal con alguien de confianza, esa emoción se disuelve y aparece la oportunidad de aprender. Piensa en alguien a quien admires. Probablemente no empezó sabiendo todo. Probablemente tuvo más tropiezos de los que imaginas. La diferencia no es que esa persona no tuviera miedo. La diferencia es que usó sus tropiezos como lecciones, no como sentencia. Ahora quiero que te veas a ti mismo como piloto en entrenamiento, no como un impostor que será descubierto, sino como alguien en un proceso legítimo de mejora. Eso cambia cómo te expones. En lugar de intentar ocultar fallas para parecer competente, empiezas a compartir dudas y pruebas pequeñas para obtener retroalimentación real. A la hora de hablar con tu equipo, intenta describir lo que aprendiste de una prueba fallida en términos de datos. Evita el drama moral y adopta un lenguaje curioso. ¿Qué pasó? ¿Qué esperábamos? ¿Qué salió distinto?
Ese lenguaje transforma la culpa en información útil y anima a otros a hacer lo mismo. Cuando en un equipo se normaliza el aprendizaje, la velocidad de mejora se dispara. No subestimes el poder de la repetición consciente. Un piloto repite procedimientos no para ser perfecto, sino para reducir la variabilidad y poder concentrarse en lo que sí cambia: el viento, la visibilidad, la carga. En tu trabajo, la repetición consciente puede ser revisar la misma presentación hasta que tu mensaje sea claro, o practicar una demo hasta que responda a las preguntas más inesperadas. No se trata de ensayar para impresionar, se trata de ensayar para aprender cómo reaccionan otros y qué ajustes necesitas. También hay algo que los pilotos hacen muy bien: dividir problemas grandes en fragmentos manejables. Cuando la nube es enorme, no la enfrentas de golpe. Sigues procedimientos por pasos, chequeas indicadores, llamas a control si hace falta. Puedes aplicar lo mismo. Cuando un proyecto parece abrumador, separa el aprendizaje en experimentos pequeños y medibles. Cada experimento te dará un resultado claro que puedes analizar. Así reduces la posibilidad de sentirte derrotado por la magnitud del reto. Es importante que aceptes la incomodidad de no saber. La incertidumbre es donde ocurre el aprendizaje real. Si te niegas a entrar en esa incomodidad, te quedas con lo seguro y limitado. Pero si te permites ser aprendiz otra vez, el territorio se abre. Y no se trata de hacerlo todo solo. Incluso el mejor piloto valora el consejo de su instructor y la experiencia de la torre de control. Busca retroalimentación sincera. Pide a alguien que vea tu demo y te diga qué no entendió. Invita a una conversación donde la pregunta central sea ¿qué aprendimos? Y no ¿quién tuvo la culpa? Ese cambio sutil en la forma de preguntar cambia radicalmente la energía de la discusión. Te permite transformar la ansiedad en curiosidad y la culpa en estrategia. Ahora, haz un experimento mental conmigo. Recuerda una vez que dijiste no soy bueno y no lo intentaste. Imagina que en vez de decir eso te dijiste no lo he aprendido todavía y que te diste permiso a intentar una vez más con un pequeño paso concreto. ¿Qué pasaría? Probablemente descubrirías que la gran barrera que imaginabas era en realidad mucho más pequeña. Al final, el mensaje es simple: no eres el avión, eres el piloto. Y tener la habilidad de pilotear mejor no es un rasgo místico, es el resultado de práctica, de revisar lo que pasó y de ajustar la próxima vez. Si te quedas con una idea, que sea esta: habla contigo como lo haría un buen instructor. Sé curioso, no castigador. Transforma el no puedo en un todavía no. Y verás cómo la puerta se abre para aprender. Entonces dime, ¿qué habilidad vas a empezar a pilotear hoy con un poco más de curiosidad? Capítulo 3. Encogiendo al monstruo debajo de la cama. ¿Alguna vez has sentido que hay algo enorme esperando que te equivoques? No es un pensamiento puntual, es una sensación que se extiende como niebla. Si fallo, todo se derrumba. Esa niebla tiene nombre: vaguedad. Y la vaguedad es el superpoder del miedo. Cuando el miedo no está definido, se vuelve infinito. No temes algo concreto, temes una nube de ruina, de vergüenza, de humillación. Esa nube se alimenta de lo que no vemos y de lo que imaginamos, no de lo que realmente podría pasar. Piénsalo así. Cuando eras niño y ponías la mano bajo la cama, lo que te asustaba no era el polvo ni el tablero, era la idea de un monstruo sin forma. Si le prendes una linterna, descubres patas de una cama, calcetines perdidos y quizá una araña. Algunas veces sigues asustado, otras veces te ríes. Lo mismo pasa con el miedo adulto. Si lo miras de cerca, la mayor parte pierde su tamaño. ¿Por qué la vaguedad amplifica tanto la angustia? Porque nuestro cerebro llena los huecos con historias dramáticas. Si no sabes qué significa fracasar para ti, tu imaginación completa la escena con los peores detalles. Es como ver una película con la resolución baja. Tu mente añade lo que falta y casi siempre lo hace más terrible de lo que es. Aquí viene algo importante. Definir el peor escenario no es pesimismo, es claridad. Cuando nombras el monstruo, ya no es un ser mitológico que te devora, es un conjunto de problemas concretos que puedes planear para enfrentar. Y cuando tienes un plan, incluso uno sencillo, el miedo pierde su energía. Quiero proponerte algo práctico y directo. No es terapia larga ni mantra motivacional. Es un ejercicio breve que obliga a la mente a bajar del altillo de las catástrofes al suelo firme de lo real. Si tienes 5 minutos ahora, hazlo. Si no, prométetelo para hoy en la tarde. Pon un temporizador si hace falta, y abre una página en blanco o toma un papel.
Primero, escribe cuál es tu peor miedo específico sobre este proyecto, esta decisión o esta conversación que te paraliza. No lo dejes en la nube, sé concreto. Evita frases generales como voy a perderlo todo y describe una escena. ¿Qué persona, qué consecuencia, qué pérdidas concretas estarían ahí? Al hacerlo, notarás que el monstruo se define. Ya no es un fantasma, es una situación imaginada, con caras y cosas. Luego pregúntate, ¿qué podrías hacer para reducir la probabilidad de que eso ocurra? No tiene que ser una solución perfecta, basta con medidas plausibles, pasos que disminuyan la posibilidad o que mitiguen el daño. Por ejemplo, si temes quedar sin clientes, piensa en tácticas para cuidar a los actuales, en mensajes a tiempo, en ofertas pequeñas que puedan retenerlos. Si temes perder reputación por un lanzamiento fallido, imagina cómo comunicarías honestamente los problemas y qué compensaciones ofrecerías. Después, imagina cómo te recuperarías si lo peor llegara a pasar de todas formas. No te quedes en el dramatismo. Piensa en acciones concretas para volver a la línea de partida. Puede que impliquen tiempo, ahorro, redes de apoyo, clientes antiguos que podrías reconectar o incluso la posibilidad de un trabajo temporal mientras reorganizas el proyecto. Escribe esas opciones, por simples o incómodas que te parezcan. Al terminar, mira todo lo que escribiste. ¿No es menos monstruoso ahora? Lo que tenías era una historia sin bordes y la convertiste en un mapa con salidas. Ese mapa no garantiza que todo será fácil, pero te devuelve agencia. Una vez hice este ejercicio con un amigo que tenía miedo de lanzar un curso en línea. Su nube era grande, imaginaba críticas, números bajos y la sensación de haber perdido credibilidad. Cuando le escribimos, su peor escenario incluyó una baja en ingresos durante un mes y la necesidad de dedicar tiempo a resolver quejas. Las medidas para reducir la probabilidad implicaron una versión beta con amigos y feedback temprano. Y su plan de recuperación fue sencillo: ofrecer reembolsos claros, atender personalmente a los molestos y volver a iterar en la versión 2. Al ver aquello en papel, su miedo cambió de apocalipsis a problema manejable. Lanzó, hubo errores, arregló y al final aprendió más rápido de lo que esperaba. Este ejercicio no te hace insensible al dolor posible, te hace realista, porque hay una diferencia grande entre prepararte para un golpe y volverte obsesivo con la posibilidad del golpe. La preparación te permite moverte, la obsesión te paraliza. Quiero que te fijes en algo sutil, la forma en que te hablas cuando imaginas el peor escenario. ¿Usas frases absolutas como si esto falla, soy un desastre? Si es así, te estás aplicando un juicio moral que multiplica la vergüenza. En cambio, cuando nombras el escenario y lo separas de tu identidad, esto pasó, esto puedo hacer, te das permiso para equivocarte sin convertirte en el error. La razón por la que esto funciona tiene base psicológica. Nuestro sistema nervioso reacciona a la incertidumbre con señales de amenaza. Cuando reduces la incertidumbre, esa alarma baja de volumen. No desaparece, pero te permite pensar con más claridad. Ese estado más claro favorece soluciones creativas en vez de respuestas defensivas. Otra cosa que cambia cuando luces la linterna sobre el miedo es la calidad de las conversaciones que tienes con otros. Si entras a una conversación con tu equipo o un socio diciendo, tengo este miedo y esto es lo que imagino, la otra persona puede responder con ayuda concreta. Si escondes tu miedo bajo evasivas, la conversación se llena de supuestos y malos entendidos. Compartir lo que temes con la precisión que te da el ejercicio convierte a tus compañeros en aliados útiles. Quiero que imagines cómo sería tu día a día sin la niebla permanente del «y si». Piensa en decisiones más rápidas, en menos energía gastada en ruminación, en conversaciones más honestas. No digo que desaparecerán todas las dudas, digo que muchas perderán su peso paralizante. Es normal sentir resistencia al principio. El primer impulso será proteger la imagen, evitar mirar el problema y decir que todo está bajo control. Eso es humano, pero la forma más eficiente de proteger la imagen a largo plazo es enfrentar con realismo lo que podría fallar y tener respuestas listas. La gente respeta más a quien admite riesgos y los gestiona que a quien finge que nunca los tuvo. Si ahora mismo tienes 5 minutos, te invito a hacer el ejercicio. Nombra el peor escenario con detalle, escribe qué puedes hacer para prevenirlo y escribe cómo podrías recuperarte si ocurre. No necesitas una lista perfecta, necesitas honestidad. Y cuando termines, guarda ese papel donde puedas verlo. Regresa a él cuando te invada el miedo.
Leer esas palabras en tu propia letra hace que el monstruo retroceda. Antes de cerrar, déjame darte una imagen para llevar contigo. Imagina una lámpara pequeña, de esas de mano. La enciendas en una habitación oscura y te sorprende cómo la sombra se reduce, cómo los contornos se vuelven claros y manejables. Ese pequeño gesto de iluminación es lo que hace este ejercicio. No elimina la oscuridad de un solo golpe, pero te da un punto de control, una manera de moverte sin tropezar. Y recuerda esto, el monstruo debajo de la cama no se alimenta de hechos, se alimenta de silencio e imaginación. Cuando lo miras, describe sus límites y anotas salidas posibles, pierde su apetito. Al final, encogiendo al monstruo no lo derrotas con bravatas, lo reduces con claridad y con planes simples. Eso es dignidad práctica. ¿Te animas a prender la linterna ahora? Capítulo 4. Tu primer post-mortem. ¿Te dan ganas de esconder algo cada vez que algo sale mal en tu proyecto? Si la respuesta es sí, no estás solo. La primera vez que oí la palabra post-mortem, me imaginé una reunión fría donde todo el mundo señala con el dedo. Después aprendí que no tiene por qué ser así. Un post-mortem bien hecho se parece más a la consulta de un médico que a un tribunal. Cuando vas al doctor no te pregunta ¿por qué te enfermaste?, con la intención de culparte. Te pregunta qué síntomas tienes, desde cuándo, qué tomaste, qué cambió en tu rutina. El objetivo es reunir datos para entender la causa y dar un tratamiento concreto. Lo mismo debería pasar cuando algo en tu producto, campaña o reunión no salió como esperabas. Imagina que enviaste un correo y nadie abrió. En vez de gritar o esconder los números, reúne a la gente y empieza por contar qué se esperaba, cuál era el objetivo del correo, a quién buscábamos llegar, qué oferta proponíamos. Luego, sin dramatizar, miren qué ocurrió en realidad. ¿Cuánta gente abrió? ¿Qué links tuvieron clics? ¿Qué respondió el servicio al cliente? La magia está en comparar esas dos cosas. La diferencia entre lo que esperabas y lo que pasó es exactamente donde están las pistas que necesitas. No hace falta convertirlo en una sesión de 3 horas con culpables. Puedes empezar con algo pequeño y rápido. Cuando una reunión no funciona, cuando una publicación no engancha o cuando un demo falla, tómate 10 minutos para preguntar en voz alta qué esperábamos y qué pasó. Esa simple estructura obliga a la conversación a moverse hacia la curiosidad en lugar de hacia la culpa. ¿Por qué funciona así? Porque las emociones distorsionan la memoria. Si alguien está enojado por un resultado, tiende a recordar detalles que lo confirman y a omitir lo que los contradice. Si pides a cada persona que describa, en pocas frases, qué esperaba y qué observó, se genera un mapa de hechos mucho más fiable que las historias de culpas. Te voy a contar de una vez que lo probamos. Trabajábamos en una campaña para un cliente y en el primer envío la tasa de clics fue bajísima. La primera reacción fue de frustración. No diseñamos bien, el asunto es malo, el público no responde. Respiramos y decidimos hacer un mini post-mortem con 5 personas, marketing, diseño, ventas y un par de stakeholders. Cada uno dijo lo que esperaba antes del envío y lo que había visto. Resultó que el público objetivo había sido filtrado con una etiqueta antigua que ya no correspondía, y además el asunto había sido probado solo con el equipo interno, que ya está sesgado. No fue la creatividad, no fue la oferta, fue una mezcla de datos viejos y pruebas poco representativas. La solución no fue una corrección heroica, sino 2 ajustes concretos y un reenvío segmentado. Aprendimos la lección y la campaña, en su siguiente iteración, rindió mucho mejor. Ese ejemplo muestra otra cosa importante. El post-mortem transforma el fallo en una clase práctica. Si lo haces con curiosidad, en lugar de con vergüenza, obtendrás lecciones que alimentan la siguiente hipótesis y el siguiente experimento. El error pasa de ser un punto final a convertirse en una fuente de datos. Ahora, quizá estés pensando, ¿y si en mi equipo la gente se pone a la defensiva? Es posible. Hay equipos donde cualquier intento de análisis termina en justificaciones. La solución empieza por la cultura. Cuando lideras la conversación con una postura de diagnóstico, ¿qué datos tenemos? ¿Qué diferencia hay entre expectativa y resultado? Le pones nombre a la dinámica y bajas la temperatura. También ayuda a que el líder comparta primero su propia versión del error, mostrando vulnerabilidad y dejando claro que la conversación no busca culpables. En una buena sesión, vas a oír frases como esperábamos X y vimos Y. Esas frases son pequeñas herramientas que cambian el rumbo de la charla,
No son mágicas, pero son eficientes. Te obligan a mirar la brecha con honestidad y a formular hipótesis accionables. Cuando tengas esa brecha, no te quedes en generalidades. Busca señales que expliquen por qué ocurrió. Puede ser una mala suposición sobre el cliente, un timing equivocado, un flujo de compra confuso o una falla técnica. Lo que importa es que conectes la observación con una posible causa. Luego decide cuál es la forma más barata y rápida de probar esa causa. Esa prueba es la forma elegante de aprender sin poner todo en riesgo. Hay dos cosas que quiero que evites durante un post-mortem. Una es la narrativa moral, esas frases que empiezan con siempre o nunca y terminan en etiquetas. La otra es convertir el encuentro en una sesión de exaltación personal, donde se buscan héroes que salven la situación o chivos expiatorios que expliquen la caída. Ambas cosas apagan la curiosidad y encienden la defensiva. Piensa en un médico que, en vez de preguntar por síntomas, dijera, fue tu culpa por no hacer ejercicio. Probablemente no volverías a ese médico. Lo mismo pasa en tu equipo. Cuando la primera reacción es culpar, la gente dejará de decir la verdad y empezarás a perder datos valiosos. Algo útil para implementar al principio es enmarcar la reunión con una frase simple que marque la intención. Puedes decir, por ejemplo, que el propósito es entender y aprender, no señalar. Esa frase no arregla todo, pero prepara el terreno. Después, invita a que cada persona explique brevemente lo que esperaba y lo que realmente pasó. Si surgen emociones, reconócelas y luego vuelve al dato. Las emociones importan, pero no pueden ser la única guía de acción. También quiero que recuerdes que un post-mortem no necesita ser un evento solemne. Puede ser una conversación corta en Slack después de un envío fallido, donde alguien escribe lo esperado y lo observado. O puede ser una charla de 15 minutos después de una reunión que salió mal. Lo importante es que sea una práctica repetible y rápida, no un ritual que solo se hace cuando todo explota. Hay poder en la repetición. Si conviertes ese par de preguntas en un hábito, tu equipo empezará a ver los errores como forma de aprendizaje y no como catástrofe. El lenguaje cambia, las defensas bajan y la velocidad de mejora sube. Antes de terminar, quiero que hagas un pequeño ejercicio mental conmigo. Piensa en la última vez que algo no salió como esperabas. Recrea en tu mente lo que esperabas que pasara y luego lo que realmente pasó. Haz esa comparación con calma. ¿Dónde está la brecha? ¿Qué dato te da esa diferencia? ¿Quién puede ayudarte a probar una hipótesis sobre esa diferencia de forma rápida y barata? Si puedes responder a eso con claridad, ya tienes un primer post-mortem hecho. No necesitas programas complicados ni largas reuniones. Necesitas curiosidad, datos y la humildad de aceptar que lo que no salió fue una oportunidad para aprender. Al final, la pregunta que quiero que te acompañe es esta. ¿Qué tal si dejamos de ver los errores como juicios y empezamos a verlos como diagnósticos? Si cambias esa mirada, cambias la energía del equipo, la velocidad con la que aprendes y la calidad de las decisiones que tomas. Haz esto la próxima vez que algo pequeño falle. Reúne las voces necesarias. Pide que cada uno diga qué esperaba y qué observó, y deja que la diferencia entre esas dos cosas te guíe hacia la siguiente prueba. Porque en la aviación, como en los negocios, no se trata de castigar los fallos, se trata de entenderlos para volar mejor la próxima vez. ¿Te animas a hacer tu primer post-mortem? Capítulo 5. Fracasos buenos, fracasos malos. ¿Te pasó alguna vez que algo salió mal y no supiste si era culpa tuya o simplemente mala suerte? Esa duda es más común de lo que pensamos. Quiero empezar con una imagen que usamos mucho en este libro: la cocina. Imagínate que eres quien prepara el desayuno. Tienes pan, mantequilla, un poco de prisa y el teléfono en la mano. Dejas el tostador un poco más de la cuenta y cuando vuelves, el pan está negro. Ese es un tipo de fracaso, el pan quemado por distracción. Ahora imagina que decides improvisar y pruebas una receta nueva para sorprender a tu familia. Sigues la intuición, mezclas sabores, te arriesgas. Cuando llega la hora de la verdad, nadie la ama. La cara de tu hermano lo dice todo. Ese es otro tipo de fracaso, un experimento que no salió como esperabas. La diferencia entre esas dos situaciones es la clave de este capítulo. No todos los fracasos son iguales y no todos requieren la misma reacción. Si tratas un descuido como si fuera un experimento valiente, vas a malinterpretar la lección. Y si tratas un experimento honesto como un crimen profesional, vas a matar la innovación en tu equipo. Vamos por partes. El pan quemado
es lo que llamamos un fracaso prevenible. Ocurre por descuido, por procesos flojos o por no seguir lo básico. La solución no es filosofar sobre el fracaso, es arreglar la rutina. Apagar el teléfono mientras cocinas, poner un temporizador, revisar quién dejó el tostador en modo alto. Son cosas simples, prácticas, de sentido común. En cambio, la receta nueva que nadie comprende es lo que podemos llamar un fracaso inteligente. Ahí la idea fue experimentar, explorar una hipótesis de valor o buscar una nueva dirección. El problema no es que fracasó, el problema sería no aprender de por qué fracasó. Un fracaso inteligente nos regala información valiosa. ¿Qué funcionó en pequeña parte? ¿Qué rechazo hubo? ¿Qué falla de comunicación se produjo? A veces en empresas y equipos se mezcla todo en una misma bolsa. Un error tonto se junta con un experimento arriesgado y al final todo huele igual: fracaso. Cuando eso pasa, la gente empieza a esconder ideas, a no proponer, a disimular pruebas antes de mostrarlas. Se pierde la capacidad de aprender rápido. Y aprender rápido es precisamente lo que convierte pasos torpes en trayectorias exitosas. Quiero que pienses en la última vez que algo salió mal en tu trabajo. Antes de juzgarte, párate un segundo y pregúntate: ¿esto fue por descuido o fue un intento legítimo de probar algo nuevo? Si fue descuido, la respuesta no es premiar el riesgo, es ajustar procesos. Si fue un experimento, la respuesta no es castigar, es analizar, recopilar datos y proponer la siguiente versión. Te cuento una historia que vi con un cliente. Lanzaron una campaña con un concepto nuevo, algo audaz que nadie en la competencia había hecho. El resultado fue mixto. Algunas métricas cayeron y otras subieron tímidamente. La dirección reaccionó con enojo: esto no fue lo que pedimos, y canceló todos los proyectos creativos por un semestre. El equipo, desde ese día, dejó de proponer ideas arriesgadas. En su lugar vinieron ejecuciones seguras que no rompían nada, pero tampoco mejoraban nada. Esa es la trampa: castigar lo inteligente por miedo a lo malo. En otra compañía, la dirección actuó distinto ante un resultado parecido. Pidieron el desglose de lo que funcionó y lo que no. Hablaron con clientes, hicieron entrevistas cortas y ajustaron el mensaje. No celebraron el fracaso, pero lo usaron como laboratorio. A la tercera iteración, la campaña logró un concepto que resonó. La diferencia no fue suerte. Fue la manera de interpretar el fracaso. ¿Cómo aplicarlo en lo cotidiano sin convertirlo en una excusa para no mejorar? Primero, cambia tu mirada sobre la intención. Cuando un resultado es malo, pregúntate qué se intentó y con qué hipótesis. Si la intención fue probar algo nuevo, trátalo como una lección. Si la intención fue cumplir lo básico y fallaste por descuido, trátalo como una falla operativa que necesita arreglo. Segundo, conversa como si estuvieras en una cocina profesional, con calma, con foco en la receta y sin buscar culpables. Pide que te expliquen por qué se tomó una decisión, qué información había, qué se estaba probando. Esa curiosidad sustituta de juicio te dará pistas reales para la siguiente vez. Tercero, documenta lo aprendido. No es elegante, pero es efectivo. Escribe qué salió mal, por qué, y qué harás diferente. Si fue un pan quemado, escribe el ajuste de procesos. Si fue una receta nueva, escribe la hipótesis y los indicadores que usarás la próxima vez. Esa bitácora alimenta la memoria colectiva y evita repetir errores porque sí. Hay una inquietud válida aquí. ¿No estaremos usando experimento como excusa para malos resultados? Puede pasar. La diferencia se descubre en la honestidad del proceso. Un experimento verdadero tiene intención, métricas y un marco temporal. No es solo hacer algo porque suena bien y luego esconderse cuando no funciona. Un experimento responsable acepta límites de tiempo, presupuestos pequeños y criterios claros para decidir si seguir o parar. También hay fracasos que son inevitables por razones externas. A veces el mercado cambia, una regulación nueva aparece o un competidor introduce algo imposible de replicar de inmediato. Esos fracasos no son vergüenza ni culpa, son señales de contexto. Lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas, tomar datos, ver el impacto y decidir si pivotas, esperas o cambias de estrategia. La cultura que promueves en tu equipo determina si distinguirán entre pan quemado y receta fallida. Si la cultura es de castigo, toda falla se oculta. Si la cultura es de aprendizaje, incluso las peores noticias se convierten en materia prima para la mejora. Crear esa cultura no es magia, requiere que los líderes modelen la conducta, admitir errores propios, contar qué aprendieron y no convertir la vulnerabilidad en debilidad.
Un gesto concreto que ayuda es celebrar la claridad. Cuando alguien trae un experimento que falló pero viene con datos y reflexiones, reconoce el trabajo. No es un premio por fallar, es un reconocimiento por aprender y compartir. Ese pequeño cambio de lenguaje hace que la gente quiera traer más fracasos inteligentes a la mesa. Volvamos a ti por un instante. Piensa en esa vez que algo salió mal y sentiste vergüenza. Ahora pregúntate, ¿fue un pan quemado o una receta nueva? Si fue pan quemado, piensa en qué regla o rutina puedes cambiar para que no vuelva a pasar. Si fue receta nueva, piensa en qué dato concreto puedes recoger la próxima vez para aprender más rápido. Y si no estás seguro, hazlo más sensato. Habla con alguien que no esté emocionalmente involucrado y pregúntale cómo lo interpreta. A veces, un par de minutos con un colega te da la distancia necesaria para clasificar el fallo correctamente. Quiero que te lleves una frase sencilla. No todos los fracasos merecen el mismo remedio. Trátalos con la precisión que merecen. Si el problema fue atención, arregla atención. Si fue experimentación, extrae aprendizaje y vuelve a probar. Al final, si aprendes a identificar el tipo de fallo, vas a gastar menos energía en autocrítica improductiva y más energía en mejoras reales. Tus decisiones serán más rápidas, tu equipo estará más dispuesto a probar y con el tiempo vas a convertir errores en ventaja competitiva. Piensa en tu próximo paso. A la próxima que algo no salga, tómate un momento antes de reaccionar y pregunta, ¿pan quemado o receta nueva? Esa pregunta simple va a hacer toda la diferencia. Porque el objetivo no es evitar todos los fracasos, eso es imposible, sino convertirlos en ingredientes útiles. Aprender a distinguir cuál puedes corregir con disciplina y cuál puedes mejorar con curiosidad es lo que separa a los equipos que se estancan de los que avanzan rápido. Entonces dime, ¿qué fue lo último que te salió mal y cómo lo vas a clasificar ahora? Capítulo 6. El copiloto estoico. ¿Te ha pasado sentir que cuando todo se complica, una parte de ti entra en pánico y otra parte quiere actuar, pero no sabe por dónde empezar? Esa tensión es como tener una cabina con dos voces. Una grita y la otra intenta leer los instrumentos. Imagínate por un segundo en la cabina de un avión. No vas solo, tienes un copiloto a tu lado. Esa figura no es un crítico ni un juez. Es alguien que mantiene la calma cuando el viento pega y que te ayuda a mirar lo que realmente importa. En la vida profesional necesitas ese copiloto dentro de ti. Lo llamamos el copiloto estoico, porque toma prestada la sencillez práctica del estoicismo sin todos los discursos filosóficos que suenan a biblioteca. No es sermón, es herramienta. Su trabajo es reducir el ruido y resaltar lo que puedes controlar ahora mismo. ¿Por qué esa separación es tan útil? Porque la mayor parte de nuestro estrés viene de intentar controlar lo incontrolable. Nos enojamos por la reacción de un cliente, por la decisión de un inversionista, por el clima o por el comportamiento de un competidor. Pero gastar energía emocional en esas cosas no cambia el resultado, solo te agota. El copiloto estoico te propone un gesto muy simple y poderoso. Toma un papel y dibuja un círculo. Dentro del círculo escribe las cosas sobre las que tú puedes actuar directamente. Fuera del círculo escribe las cosas que no puedes controlar. Ese trazo no es burocracia, es un acto de higiene mental. Ver tus preocupaciones en dos grupos te permite apagar el piloto automático emocional. En lugar de reaccionar a todo, eliges dónde poner tu energía. Y la energía puesta en lo controlable produce acciones y resultados. La energía puesta en lo incontrolable produce rumiación y culpa. Déjame contarte una historia que ilustre esto. Un líder de producto me contó que, tras un lanzamiento fallido, se sintió abrumado y culpable. Se veía en los titulares de su propio desastre imaginado. No dormía, revisaba métricas a cada hora y mandaba emails con tono apremiante. Finalmente, alguien del equipo le sugirió el ejercicio del círculo. Se sentó con un papel y escribió dentro del círculo las cosas que podía hacer. Hablar con 3 clientes para entender su experiencia, revisar el flujo de registro, poner una corrección rápida en la página de pago. Fuera del círculo puso lo que no podía controlar, la reacción viral en redes o la decisión de un partner que ya había tomado. Después de hacer eso, su cuerpo se calmó, no porque los problemas desaparecieran, sino porque tenía foco. Empezó a mover palancas concretas y con cada pequeña acción, la crisis dejó de verse tan grande. Ese es el corazón del estoicismo aplicado, separar la emoción de la acción práctica.
No se trata de negar la frustración o de fingir que no importa. Se trata de decir, esto me duele, y luego preguntarte, ¿qué está dentro de mi alcance ahora mismo? La aceptación del sentimiento y la decisión de actuar en lo posible funcionan juntas. Otra pieza útil del copiloto estoico es la autoconversación. En vez de repetir en tu cabeza frases que aumentan la ansiedad, habla como un copiloto que te guía. Si te descubres pensando, esto me va a destruir, prueba a reformularlo como, esto pasó, ¿qué me está indicando? ¿Qué puedo probar ahora? Ese cambio no es simple optimismo, es reenfocar tu cognición hacia diagnóstico y experimentación. Piensa en la diferencia entre culpar y diagnosticar. Culpar te deja estancado en la emoción. Diagnosticar te pone en modo laboratorio. Cuando miras lo que sucedió como un dato y no como un veredicto, te das permiso para explorar soluciones. El copiloto también te enseña a planear respuestas para lo que está fuera del círculo. No puedes controlar la decisión de un inversionista, pero sí puedes preparar un plan de contingencia, identificar fuentes alternativas de capital o ajustar el ritmo de gasto. No se trata de obsesionarte con lo que no decides, se trata de anticiparlo con sensatez para que no te tome por sorpresa. Hay un ejercicio práctico que me gusta proponer en reuniones intensas. Antes de discutir con prisas, tomar 1 o 2 minutos para que cada persona identifique lo que puede controlar y lo que no. Ese pequeño gesto cambia el tono de la conversación. Deja menos lugar para la culpa y más para la acción compartida. Recuerda que el objetivo no es convertirte en una roca insensible. Las emociones importan, nos alertan. Pero cuando las dejamos tomar la cabina, tomamos decisiones precipitadas. El copiloto estoico acepta la emoción, la etiqueta, y la pone en cuarentena temporal para que la racionalidad haga su trabajo. Muchas veces, el piloto principal confunde el rol del copiloto con el del avión. Piensa en alguien que tras un tropiezo personal decide que no sirve. Eso es confundir identidad con resultado. El copiloto lo recuerda. Tú no eres tus fallos. Eres quien responde a ellos. Una práctica concreta para incorporar esta voz interna es preparar una frase guía. Algo sencillo que puedas repetir cuando todo se acelere, como ¿qué está bajo mi control ahora? O un paso a la vez, empezar por lo que puedo cambiar. Dilo en voz baja, te anclará. Y si te parece raro practicar solo, hazlo en equipo. Al inicio de una reunión tensa, propone que cada uno diga en 30 segundos cuál es su círculo de control. Escuchar esas respuestas trae claridad colectiva y evita que la reunión se convierta en teatro de culpas. La disciplina del copiloto estoico también te ayuda a mirar el contenido de la caja negra después de un fallo. Cuando revisas datos, no busques demonios, busca patrones. La neutralidad diagnóstica te abre a hipótesis y te salva de juicios que no ayudan. Sé honesto, a veces la sensación de control es una ilusión. Podemos intentar manipular demasiado. El copiloto te advierte contra eso. No confundas control con microgestión. Control significa identificar palancas efectivas y delegar el resto con confianza. Hay una pregunta que te invito a llevarte ahora mismo. ¿Cuánto de tu estrés proviene de tratar de controlar cosas que no dependen de ti? Si te respondes con sinceridad, probablemente encuentres espacio para soltar. Soltar no es rendirse, es reasignar tu energía a lo que realmente produce resultado. Al final, el copiloto estoico no es una voz perfecta, es una práctica. Se cultiva con pequeños ejercicios, respirar antes de responder, dibujar círculos en papel, describir los hechos sin drama y planear acciones concretas. Con el tiempo, esa voz se vuelve natural. No elimina las tormentas, pero te da la calma para navegar. Quiero que imagines otra vez la cabina. Sientes la vibración de la turbulencia, hay ruido en los instrumentos, pero tú tienes a alguien a tu lado que coloca las manos en la palanca y te dice con voz firme, enfócate en los instrumentos, ajusta la altitud, vamos a probar esto. Esa persona es tu copiloto interno. No te promete un vuelo sin turbulencias, te promete claridad cuando la necesitas. Si te quedas con una idea que sea esta, separa lo que ocurrió de lo que harás al respecto. Dibuja tu círculo ahora, aunque sea mentalmente. Pon adentro lo que puedes cambiar y fuera lo que no. Luego actúa en el interior con paciencia y precisión. Porque cuando tu mente tiene un copiloto calmo, la caja negra no da miedo abrirla, da datos para aprender. ¿Listo para dejar que tu copiloto tome asiento y te ayude a volar mejor? Capítulo 7. Los datos que te liberan. ¿Te ha pasado que algo en tu proyecto no funciona y te aferras a la esperanza de arreglarlo sin cambiar nada?
Es una sensación incómoda. Invertir más tiempo, empujar con más fuerza, repetir lo mismo y esperar distinto. A veces la verdad es más amable que la esperanza. Los datos no son un veredicto cruel, son una linterna que te muestra dónde estás realmente. Y cuando miras la caja negra de tu proyecto con esa luz, puede que descubras que el camino que planeaste no es el camino que el mercado está pidiendo. Piensa en un piloto que sigue una ruta trazada y, al revisar los instrumentos, encuentra que los vientos y las corrientes no coinciden con la carta de navegación. Puede insistir en cumplir el plan original y luchar contra la atmósfera, o puede cambiar la ruta y aprovechar las corrientes a favor. Eso es un pivot. No es rendirse, es responder a la realidad con la humildad de la información. No es coincidencia que muchas historias de éxito empiecen con una ruta equivocada. Empresas que hoy parecen obvias, muchas veces nacieron intentando otra cosa. Y una de las historias más claras en nuestra región es la de Mercado Libre. Lo que comenzó como una plataforma de comercio electrónico se fue encontrando con un problema persistente. Mucha gente quería comprar, pero no había confianza ni mecanismos de pago confiables. Los datos hablaban claro, las transacciones se frenaban por falta de opciones financieras. En vez de forzar el modelo original, la empresa respondió a ese dato y desarrolló una solución propia, un sistema de pagos que resolviera la fricción del mercado. Esa decisión no fue un fracaso corregido, fue la lectura de la caja negra que liberó una ruta mucho más poderosa. Ese ejemplo muestra por qué llamar pivot a veces suena más elegante de lo que es, pero también por qué es una de las decisiones más inteligentes que un equipo puede tomar. Cuando dejas de ver el dato como un castigo y empiezas a verlo como una señal, cambias el juego. Un dato dice, esto no está funcionando como pensábamos. Tu respuesta puede ser cerrarte y racionalizar, o puede ser abrirte y explorar nuevas hipótesis. Ahora, quiero que imagines una parte de tu negocio que no rinde. Puede ser una línea de producto, un canal de ventas, una función que nadie usa. En lugar de decir, esto es un fracaso, pregúntate, ¿qué te está indicando? Si lo miras como un signo, no como una falla personal, te permite formular preguntas útiles. ¿Qué asumimos sobre el cliente que no es cierto? ¿Qué barrera encontró la gente? ¿Qué indicador nos está diciendo que algo es diferente a lo que pensábamos? Cuando conviertas la sorpresa en preguntas, transformas el pánico en curiosidad. Y la curiosidad es la maquinaria que alimenta los pivotes bien hechos. No se trata de pivotar por capricho, se trata de pivotar con base en evidencia. Un buen pivot se sostiene en datos claros y en experimentos que verifican si la nueva ruta merece más inversión. Recuerdo una pequeña startup que decidió que su problema era el marketing y gastó presupuesto en anuncios hasta que la cuenta quedó vacía. Los datos estaban ahí desde el principio. La retención de usuarios era mala. Era obvio, si lo mirabas con atención, que el problema no era que nadie supiera de la app, sino que quien la descargaba no volvía. En vez de mirarlo, insistieron en la misma táctica, y el problema se agravó. En otra compañía, frente a un síntoma similar, el equipo eligió escuchar a los usuarios, entender por qué no volvían, y descubrió que la propuesta de valor no estaba alineada con una necesidad real. Cambiaron la propuesta, ajustaron la experiencia y la retención subió. La diferencia fue leer los datos sin orgullo y dejar que te guíen. Quiero que te fijes en una cosa. El dato solo te libera si tienes la humildad de cambiar. Tener información sin convertirla en acción es sadismo autoimpuesto. Y no hablo de cambios impulsivos. Hablo de un proceso lento pero decidido. Transformar la incertidumbre en experimentos pequeños y medibles que confirmen si la nueva dirección tiene tracción. Piensa en un mapa con un punto que no encaja. No te obsesiones con borrar el punto, dibuja nuevas rutas alrededor de él y prueba. Las rutas nuevas no tienen que ser grandes saltos, pueden ser pruebas pequeñas. Un ajuste en el mensaje, una función reducida, una oferta distinta. Cada prueba te dará un dato. Suma esos datos y toma una decisión informada. Si hay una lección práctica que puedes aplicar ahora mismo, es empezar a ver una métrica que no te gusta como una señal, no como una culpa. Si una función no se usa, no te concentres en castigar al responsable. Pregúntate por la hipótesis original que llevó a desarrollarla. Si una campaña no convierte, busca el punto exacto del funnel donde se cae la gente. Ese punto es una indicación específica de lo que debes cambiar o probar. Hay también una dimensión emocional en todo esto. Pivotar duele.
cambiar de rumbo a veces significa admitir que invertiste tiempo, dinero y orgullo en algo que no dio el resultado esperado. Esa admisión es incómoda, claro, pero también es liberadora si la acompañas con un plan. El alivio llega cuando entiendes que reconocer un dato no es perder, es avanzar con menos peso. No subestimes el poder de narrar bien el pivot en tu equipo. Si anuncias un cambio como una corrección táctica, más que como una admisión de fracaso, ayudas a que todos mantengan el foco en el aprendizaje. Comparte los datos que motivaron el pivot, muestra los números, explica las hipótesis y describe cómo vas a medir si la nueva ruta funciona. La claridad evita que la gente lo tome como capricho de una sola persona y lo convierte en un experimento colectivo. También es importante reconocer cuándo persistir. No todo dato negativo exige un giro. A veces el tiempo es la variable que falta para que una estrategia rinda. La habilidad está en distinguir entre un síntoma que pide más paciencia y un síntoma que pide cambio. Esa distinción se construye con métricas y con la comprensión del contexto. ¿Cuánta inversión ya se hizo? ¿Cuál es el mercado? ¿Qué señales tempranas importan más? Si ahora sientas la inquietud de no saber qué cambiar, haz algo pequeño y útil. Identifica una métrica que realmente importe y haz un experimento con límites claros. Plantea una hipótesis simple sobre por qué no funciona. Diseña una prueba rápida y decide de antemano qué resultado te llevará a seguir con la idea y qué resultado te llevará a pivotar. Ese marco te protege de la indecisión y del orgullo mal canalizado. Al final, la libertad que te dan los datos es doble. Primero, te liberan del ego. Ya no tienes que defender una idea porque fuiste tú quien la tuvo. Segundo, te liberan del mito del despegue perfecto. Te permiten aceptar que el camino puede cambiar y que eso está bien. Un buen piloto no adora su plan, lo adapta. Recuerda la imagen de la cabina. La caja negra no está para castigarte, está para darte información. Si la abres y encuentras que el plan original no sirve, celebra la claridad. Eso significa que ahora puedes rediseñar la ruta con más probabilidades de éxito. Entonces, la próxima vez que algo no funcione, en vez de repetir la oración de siempre nos pasa lo mismo, pregúntate con honestidad, ¿qué me está diciendo este dato? Y luego haz lo más difícil y liberador, diseña una prueba que confirme si la nueva ruta vale la pena. Porque a veces el fracaso no es un punto final, es la señal que te muestra un camino mejor. Cuando los datos te dicen la verdad, responder con valentía es la forma más rápida de convertir un tropiezo en vuelo. ¿Qué parte de tu negocio te está hablando hoy? ¿La vas a escuchar? Capítulo 8. Construyendo un laboratorio de fracasos. ¿Te da miedo equivocarte en grande? La respuesta honesta de casi todos es que sí. Ahora imagina a un piloto que nunca entra a un simulador. Solo vuela en vivo, aprende cajas negras y nervios al límite. Su experiencia es cara y peligrosa. Los mejores pilotos, en cambio, pasan horas en simuladores, prueban fallas, experimentan condiciones extremas y repiten maniobras hasta que la reacción se vuelve automática. No es que busquen el fracaso. Lo que buscan es aprender sin poner en riesgo la vida real. En emprendimiento puedes hacer lo mismo. La idea no es evitar fallar, sino diseñar fracasos pequeños, baratos y muy informativos. Imagínate una mesa de laboratorio donde se prueban hipótesis en miniatura, donde cada experimento está pensado para enseñarte algo concreto en poco tiempo y sin arruinar la empresa. Eso es lo que llamamos un laboratorio de fracasos. ¿Por qué funciona esta idea? Porque la mayoría de los fracasos reales que tememos son costosos, precisamente porque no los probamos antes. Invertimos meses y grandes sumas en algo que, al final, nos dice no sirve, y la lección llega demasiado tarde. Si en cambio, diseñamos pruebas rápidas, obtenemos datos antes, podemos corregir rumbo y evitar gastos mayores. El valor está en reducir la distancia entre hipótesis y evidencia. Quiero que pienses en la última gran suposición que hiciste sobre tus usuarios. Tal vez creas que quieren cierto beneficio, o que pagarán por una característica, o que responderán a un mensaje de marketing específico. Esa creencia puede ser válida, o puede estar equivocada. Lo peligroso es sostenerla sin comprobarla. Un laboratorio de fracasos convierte esa suposición en un experimento con límite de tiempo y presupuesto, y obtiene una respuesta rápida. No hace falta maquinaria sofisticada, hace falta método. Empieza por identificar la suposición más grande que sostiene tu proyecto ahora mismo. Esa suposición es la que, si resultara falsa, haría que tu plan se desmorone o cambiara de forma radical.
Cuando la identifiques, diseña una prueba pequeñita para verificarla. No estamos buscando validar orgullo, buscamos aprender. Te propongo algo que puedes hacer esta semana. Elige una suposición y comprométete a probarla en 1 hora y con $10. Suena casi provocador, lo sé, pero ahí está el punto. Fuerza a que la prueba sea simple y enfocada. Si no puedes aprender algo útil con 1 hora y $10, entonces tu suposición es demasiado vaga o demasiado cara de validar, y eso te dice algo valioso por sí mismo. Por ejemplo, si piensas que tus clientes necesitan una función X, en vez de construirla por completo, arma una simulación, una página simple que explique la función y un formulario para que la gente se preinscriba. Destina $10 a promocionarla a una audiencia pequeña y mide cuántas personas muestran interés en 1 hora. La respuesta no te dirá todo, pero te dará una señal muy clara. Si nadie responde, quizá la función no es tan crucial. Si mucha gente preinscribe, tienes luz verde para profundizar. Ese formato es el corazón del marco que llamamos laboratorio de fracasos inteligentes. Primero, define la hipótesis con claridad. Segundo, diseña la prueba más barata y rápida que te dé evidencia sobre esa hipótesis. Tercero, decide de antemano qué resultado te llevará a seguir y qué resultado te llevará a cambiar dirección. Y cuarto, documenta lo que aprendiste y actúa. No actúes por impulso. La disciplina está en acordar criterios antes de correr la prueba. Eso te protege del sesgo de confirmar. No puedes convencerte a ti mismo de que un resultado mediocre es suficientemente bueno porque lo necesitas que sea así. Tener reglas claras hace que las decisiones sean más justas y más objetivas. Quiero contarte una anécdota para que esto no se quede en teoría. Conocí a un fundador que estaba convencido de que su producto debía integrarse con cierto servicio externo para ser valioso. El equipo empezó a construir la integración, invirtió tiempo y recursos, y solo al final se dieron cuenta de que los usuarios preferían una solución manual simple. Si hubieran probado antes, podrían haber descubierto esa preferencia con una encuesta y una prueba de uso en pequeña escala. En vez de eso, perdieron semanas en una integración que no aportó valor. Esa pérdida no era inevitable, era el resultado de no haber diseñado experimentos mínimos. El laboratorio de fracasos es también un cambio cultural. En vez de esconder errores, el equipo celebra los aprendizajes. Cada experimento, exitoso o no, suma conocimiento. La pregunta deja de ser ¿quién la cagó? Y pasa a ser ¿qué aprendimos y cuál es la próxima prueba? Decir esto en voz alta cambia la energía. La gente trae hipótesis, no excusas. ¿Cómo se transforma esto en rutina? Empieza por reservar un espacio en tu calendario para experimentar. No dejes que todo sea sagrado. Probablemente la presión operativa te empuje a priorizar el día a día. Pero si no haces pruebas, todo lo que hagas será apuesta. Haz de la experimentación una disciplina semanal, aunque sea con pruebas pequeñitas. También hay que aprender a diseñar buenos experimentos. Un experimento pobre es ruidoso, ambiguo y no aporta aprendizaje claro. Uno bueno tiene una hipótesis precisa, una métrica que responda a la pregunta y un límite temporal. Si pides a tu equipo que haga eso en lugar de presentar solo ideas, las propuestas se vuelven más concretas y más fáciles de evaluar. Y ojo con el ego. Es tentador presentar experimentos que solo buscan aprobación, campañas grandiosas, demos pulidas, cosas hechas para impresionar. Un laboratorio sano premia la humildad. Prefiere pruebas feas que enseñen rápido obras maestras lentas que consumen recursos sin confirmar la idea. Otra cosa que pasa en un laboratorio de fracasos bien armado es que aprendes a tolerar la ambigüedad. No todas las pruebas te darán una respuesta clara. Algunas te dejarán con dudas que exigen más pruebas. Eso está bien. El objetivo es minimizar el tiempo que pasas en duda y maximizar la cantidad de información por peso invertido. Un ejercicio práctico. Identifica ahora mismo una hipótesis. Piensa cómo podrías comprobarla en 1 hora y con $10. Si te cuesta, eso ya es una respuesta. Tu hipótesis no está bien formulada. Si lo logras, hazlo. Una vez que tengas resultados, compártelos con tu equipo y decide juntos el siguiente paso. El laboratorio no es excusa para actuar sin criterio. Es una herramienta para acelerar el aprendizaje con respeto al capital y al tiempo. Se trata de ser científico en versión emprendedora. Menos dogma, más pruebas. Hay una última cosa. La documentación. No dejes que los aprendizajes se pierdan en conversaciones o en memoria. Guarda cada experimento con su hipótesis, su diseño, sus resultados y tu conclusión.
Con el tiempo, tendrás un archivo de pruebas que te dirá qué tipos de hipótesis suelen validar y cuáles no. Esa bitácora se convierte en ventaja competitiva. Recuerda la imagen del piloto que practica en un simulador. No lo hace para presumir, lo hace para reducir la posibilidad de errores costosos. Tú puedes convertir tu equipo en una tripulación que practica constantemente. Cada experimento es una sesión en el simulador. Algunos serán aburridos, otros incómodos. Unos pocos te sorprenderán con información potente. Si te quedas con una idea, que sea esta, deja de ver el fracaso como algo que te define y empieza a verlo como una herramienta de diagnóstico. Diseña pruebas pequeñas, obtén datos rápidos y actúa en función de lo que aprendiste. Hazlo barato, rápido y con intención. Entonces dime, ¿qué suposición vas a probar esta semana con $1 y $10? Capítulo 9. Tus cicatrices son tu escudo. ¿Te has sorprendido alguna vez admirando a alguien y pensando qué suerte tuvo? Esa palabra, suerte, es cómoda. Nos permite evitar ver las heridas que vinieron antes del brillo. Quiero que pienses en las marcas que tienes, no en sentido literal, sino en esas historias de errores, rechazos y noches difíciles que preferirías no contar. Ahora imagina esas historias como cicatrices. No son evidencia de daño irreparable. Son pruebas de que sanaste, de que seguiste adelante, de que aprendiste a curarte. La idea central aquí es sencilla, pero poderosa. La confianza real no viene de una racha interminable de aciertos. No viene del trofeo ni del titular. Viene de saber, con todas tus células, que sobreviviste a algo y que ahora tienes herramientas que antes no tenías. Esa convicción es una forma de fuerza que nadie te puede quitar. Piensa en un viejo ciclista que ha caído muchas veces. No monta su bicicleta por presumir. La monta porque sabe que si algo sale mal, sabe cómo levantarse, cómo revisar la rueda, cómo pedir ayuda. Esa seguridad viene de la experiencia con la que no se nace, sino que se gana. En los negocios y en la vida ocurre lo mismo. Cada fracaso bien procesado agrega un poco más de esa habilidad práctica. Reconocer un problema, diseñar una respuesta, recuperarse. Quiero proponerte un ejercicio que es tanto simbólico como práctico. Lo llamamos el currículum de fracasos, o failure resume, porque convierte la vergüenza en un documento útil. Toma una hoja y anota una experiencia que consideres un fracaso importante en tu vida profesional o personal. Luego, debajo, escribe qué aprendiste de ese suceso y cómo te hizo más fuerte. Hazlo con honestidad, sin adornos ni excusas. Cuando hicimos este ejercicio en un taller, una participante escribió sobre un negocio que cerró después de 2 años. Al principio habló de humillación y de pérdida. Pero cuando escribió ¿qué aprendí?, aparecieron detalles. Entendí la importancia de los flujos de caja, aprendí a preguntar a los clientes antes de construir y descubrí que soy más persistente de lo que pensé. Al escribir cómo me hizo más fuerte, notó algo curioso. Ya no teme pedir ayuda ni admitir lo que no sabe. La lista se volvió un escudo en su CV emocional. Ese documento cumple varias funciones prácticas. Primero, te ayuda a recordar lecciones concretas cuando las emociones nublan la vista. Segundo, te ofrece material para conversaciones relevantes. En una entrevista, en una reunión con un inversor o cuando guías a tu equipo. Contar una falla con lo que aprendiste no te hace menos, te hace más creíble. La gente confía en quien demuestra que sabe recuperarse, no en quien nunca mete la pata. Hay una manera de contar estas historias que las transforma de simple relato de dolor a lección valiosa. Comienza describiendo la situación sin dramatismo. Cuenta qué salió mal y por qué. Luego di qué acciones tomaste para aprender y qué resultado obtuviste después. Cierra con lo que harías distinto hoy. Esa estructura no es un guión, es una forma honesta de mostrar crecimiento. No subestimes el poder de ese formato en tu liderazgo. Cuando un líder comparte una falla desde esa perspectiva, manda 2 mensajes simultáneos. Yo también me equivoco, y aquí están las herramientas que usamos para levantarnos. Eso desvanece la vergüenza y crea permiso para que otros traigan problemas pronto, no escondidos hasta que sean catastróficos. La vulnerabilidad bien contada es un catalizador cultural. También quiero hablar de resistencia emocional. Las cicatrices no solo te dicen sobreviviste, te muestran patrones. Si miras tus fracasos como datos, en lugar de como juicios morales, empiezas a detectar qué decisiones te llevan a problemas recurrentes. Quizá tiendes a saltar a la ejecución sin validar, o tal vez delegas sin seguimiento.
Ese conocimiento te permite ajustar hábitos y reducir la probabilidad de repetir el mismo error. Hay otra ventaja menos evidente. Las cicatrices te ayudan a negociar contigo mismo. Cuando sabes que sobreviviste a una ruptura, a la quiebra de un proyecto o a una renuncia complicada, las decisiones difíciles posteriores pierden parte de su poder aterrador. No porque no afecten, sino porque tienes evidencia de que puedes manejar consecuencias. Eso te permite tomar riesgos más informados, y los riesgos bien medidos son la materia prima del progreso. Permitirme una historia breve. Conocí a un fundador que en su primer emprendimiento había fallado espectacularmente. Productos sin mercado, deuda y socios distanciados. Años después, lideraba otro proyecto que empezó a mostrar problemas técnicos. Muchos habrían entrado en pánico. Él, sin embargo, sacó su failure resume, leyó nota por nota y dijo en voz alta lo que había aprendido sobre comunicación y gestión de crisis. La calma no vino de ignorar el problema, vino de tener un manual hecho de cicatrices. Actuaron con claridad y aunque no fue fácil, la segunda vez el equipo salió mejor parado. Quiero que escuches esto con paciencia. No es que el fracaso sea algo que debas perseguir. No. La idea es que cuando ocurra, porque ocurrirá, lo conviertas en información útil que fortalezca tu futuro. La resistencia que construyes no es fortaleza en abstracto. Es procedimiento, hábitos y redes de apoyo que realmente funcionan cuando el terreno se pone brusco. Si quieres institucionalizar esta práctica, hazlo público. Haz una reunión periódica donde se compartan cicatrices y aprendizajes, no como acto de autoflagelación, sino como recursos colectivos. Pide a la gente que traiga el dato, lo que hicieron y la consecuencia práctica de ese aprendizaje. Con el tiempo, eso se vuelve parte del ADN de la organización y cambia decisiones pequeñas y grandes. Volvamos al failure resume. Porque quiero que salgas de esto con algo concreto. No necesitas más que una página. Escribe un título con la falla, describe qué pasó eso o 4 frases y luego anota claramente 2 cosas. ¿Qué aprendiste y cómo eso te fortalece? Hazlo hoy. No lo guardes en un archivo oscuro, ponlo en un lugar donde puedas revisarlo cuando dudes de ti. Algunas personas sienten vergüenza al principio. Es normal. Pero piensa en una cicatriz real. Te recuerda que hubo un corte, pero también que hubo cuidado, que hubo tiempo y que ahora esa parte del cuerpo funciona. Tu failure resume hace exactamente eso en lo emocional y lo profesional. Y si te preocupa que otros puedan usar esas historias en tu contra, recuerda esto. La narrativa que controles será más honesta y poderosa que la que inventen otros. Si escondes una falla, alguien más la contará con su propio filtro. Si la cuentas tú, con lo que realmente aprendiste, marcas el tono y sales con más dignidad. Antes de cerrar, te propongo un desafío pequeño. Escribe ahora mismo una versión corta de tu primera failure resume. No te exijas perfección. Enuncia la falla, escribe 2 aprendizajes claros y menciona cómo eso te hace más capaz hoy. Cuando termines, guarda esa página y léela dentro de un mes. Notarás cómo, con distancia, esas líneas pierden su carga emocional y ganan utilidad. Quiero dejarte con una imagen para llevar. Las cicatrices en una persona mayor no son vergüenza, son mapas de sus batallas y de su supervivencia. Del mismo modo, tu historia de fracasos puede convertirse en el mapa que te guía cuando viene la próxima tormenta. No te avergüences de tus marcas, úsalas como armadura. Al final, la verdadera pregunta no es si vas a fracasar, es si vas a permitir que ese fracaso te convierta en alguien más débil o en alguien más resistente. Si eliges lo segundo, empieza hoy con una página y una verdad honesta. Tus cicatrices pueden ser tu escudo. ¿Te animas a escribir el primero? La experiencia no se mide en años, ni en diplomas, ni en la cantidad de proyectos que figuran en tu currículum. La verdadera experiencia se mide en las tormentas que atravesaste y en las lecciones que te atreviste a extraer de ellas. Un piloto con 1000 horas de vuelo en cielos despejados no es más sabio que aquel con 100 horas que enfrentó turbulencias, perdió altitud y aún así logró aterrizar con seguridad. Esa es la esencia del método de la caja negra. Cada tropiezo, cada error, cada aparente fracaso, es una grabación valiosa que puedes escuchar, analizar y transformar en ventaja. El propósito nunca fue evitar las tormentas, porque eso es imposible. El propósito es convertir cada una en una clase magistral de resiliencia, de ingenio y de preparación para el siguiente desafío. A lo largo de estas páginas descubriste cómo domesticar al monstruo del miedo,
Cómo mirar dentro de la caja sin culpas, cómo distinguir entre fallas torpes y experimentos inteligentes, cómo construir laboratorios donde equivocarse barato y aprender rápido, y cómo transformar tus cicatrices en la evidencia más poderosa de tu capacidad de resistencia. Todo esto no es teoría abstracta, son herramientas para que, cuando llegue la próxima turbulencia, no te preguntes, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué puedo aprender aquí que me hará mejor para el próximo vuelo? La pregunta final no es si enfrentarás turbulencias, porque lo harás. La pregunta es si elegirás aprender de ellas. Tu caja negra ya está encendida. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que tiene para decirte?